Ok, entonces vamos a comenzar ahora sí. Vamos a repasar un poco todo lo que vimos la clase anterior, porque la clase anterior no muchos están conectados. De hecho, creo que de los que están conectados hoy, ninguno estaba conectado en la clase anterior, si no me equivoco. Entonces, vamos a ir viendo a rasgos generales lo que vimos la clase anterior, para después continuar con la clase de hoy, donde vamos a ver ciertas cosillas teóricas y un poquito de práctica, no va a ser mucho, pero sí es importante pues que estemos en sintonía de todo lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo del quiz general uno que está dentro de los archivos que yo les mandé al correo electrónico. Entonces, vamos a la presentación. Ok, la clase antepasada habíamos quedado en que teníamos que empezar a hacer el quiz general uno, ¿verdad? De la 1 a la 10. Y habíamos quedado en esta pregunta, en la pregunta 11. Entonces, lo que tenemos aquí en esta parte de la presentación, ustedes lo tienen, ¿verdad? Para que lo revisen después, es la solución de todas las preguntas que hayan quedado de práctica. Entonces, aquí tienen la respuesta a esta, por ejemplo. En este caso, lo que había que hacer era buscar una función que pueda cumplir, que pueden cumplir las piernas y otra que contraste con lo que hace el cerebro, que en este caso, la opción correcta era la, ¿verdad? Después, en la 12, la respuesta correcta era la D. En la pregunta número 13, la respuesta correcta era la C. En la 14 era la D. Y en la 15 era la B. Entonces, después de eso, lo que habíamos hecho era pasar a la parte del módulo matemático del mismo quiz. También les había dicho que si ustedes sentían que las preguntas de la parte de completar oraciones, que es la que estábamos viendo ahorita, si sentían que había alguna dificultad, pues nada más me decían y repasábamos todas las preguntas de ese tipo en la próxima clase para que no haya ninguna confusión en ese tipo de preguntas. Aparte, en el quiz vienen otras preguntas igual del mismo tipo, entonces también las podríamos dejar de práctica para que ustedes la estudien. Los que son nuevos en el curso, no se preocupen. Cualquier cosa, si ustedes ven que algo no entienden, podemos hacer una sesión aparte para que recapitulemos todos los temas del curso. Entonces yo no tendría ningún problema con eso. Entonces, después teníamos, en la parte de matemáticas, teníamos esas preguntas, ¿verdad? En la primera que era de calcular cuántos lapiceros habría que sacar para llegar a tener con seguridad dos lapiceros negros y tres amarillos. Entonces, aquí yo les puse cuál es la estrategia para que ustedes puedan resolver ejercicios de este tipo. Que entonces ustedes lo que tendrían que pensar es que están sacando todos los lapiceros que no les sirven. Por ejemplo, ustedes están buscando dos lapiceros negros y seis amarillos. Pues entonces lo que tienen que hacer primero es sacar todos los que no les funcionan, que serían seis verdes, dos azules y 15 amarillos, y después dos negros. Entonces, si ustedes hacen la suma de todos estos que han sacado, llegarían a tener 6 más 12 más 15 más 2, que eso sería 35 y la respuesta correcta entonces es la opción D. En la número 52 teníamos que si 12 trabajadores construyen un muro en 8 días con una jornada de 8 horas diarias, entonces la cantidad de trabajadores que se ocupan para construir un muro igual al anterior en 4 días con jornadas de 6 horas diarias corresponde a, entonces la forma de solucionar esa pregunta era relacionar las horas y días de trabajo con los trabajadores para formar una regla de 3. Entonces, lo que ustedes tenían que hacer era poner 12 por 8 por 8 arriba y abajo x por 4 por 6. Entonces, de esa forma, la x pasaba a multiplicar con el 1. Y la x, como está multiplicando con el 1, nada más habría que solucionar la parte de arriba, ¿verdad? Lo de 12 por 8 por 8 entre 4 por 6. Y si ustedes hacían
división, les quedaba que había 32 trabajadores. Si tienen alguna duda, no duden en usar el chat, ¿verdad? Es lo que siempre digo. Después teníamos esta pregunta que era acerca de los asientos de un carrusel, que están enumerados con 1, 2, 3 y así sucesivamente de forma consecutiva y circular. Y un niño está sentado en el número 11 y otro está sentado en el número 4, que está diametralmente opuesto. Entonces, la cantidad de asientos que tiene el carrusel es... Entonces, la estrategia que yo les propuse en la clase anterior era dibujar un círculo, ¿verdad? Entonces, ustedes dibujan un círculo y se imaginan que es algo de esta forma, más o menos. Entonces, en un lado está el 4 y en el otro lado está el 11. Y lo que ustedes tienen que hacer es imaginar cuántos números hay de 4 a 11, multiplicarlo por 2 y después sumar el 4 y el 11. No los números, sino las posiciones, es decir, una posición, dos posiciones, más la distancia que hay. Ustedes saben que del 4 al 11 hay 6 números, que serían 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ustedes tendrían 6 posiciones aquí, 6 posiciones al otro lado y las 2 posiciones que están aquí. Entonces, si ustedes hacen 6 más 6 más 2, sería 6 más 6, 12, ¿verdad? Más 2, 14. Entonces la opción correcta es la opción B. Ven, aquí yo les pongo la estrategia que tienen que aplicar, ¿verdad? 6 por 2 más 2 es igual a 14. Después, en la pregunta 54, tienen que Juan debe sembrar en su huerta 320 plantas de zanahoria, 240 de lechuga y 360 de culantro. El terreno disponible para sembrarlas es de forma rectangular y quiere que cada hilera tenga la misma cantidad de plantas, sin mezclar diferentes tipos en cada hilera. El número de hileras que debe hacer es, entonces, ustedes aquí lo que tienen que aplicar es algo que se conoce como el máximo común divisor de cada tipo de cultivo. Entonces, ¿cómo se saca el máximo común divisor? ¿Y por qué hay que sacar el máximo común divisor? Porque ustedes tienen que formar grupos de la misma cantidad de todos los tipos de plantas, sin que se repitan. Entonces, es como hacer grupitos con cada tipo de planta, es decir, grupitos de zanahoria, grupitos de lechuga y grupitos de culantro. Entonces, todos esos grupitos tienen que tener la misma cantidad de miembros. Entonces, para ustedes poder calcular eso, lo que tienen que hacer es realizar el máximo común divisor. Entonces, el máximo común divisor, ¿cómo se saca? Ustedes lo que tienen que hacer es poner los tres números, ¿verdad? 240, 360 y 320. Y ven cuál es un divisor común que tienen ellos. Entonces, ustedes saben que 24, 36 y 32 son números divisibles entre 4, ¿verdad? Están en la tabla del 4. Entonces, como tienen un 0 adelante, ustedes multiplican 4 por 10. 4 por 10 es 40. Entonces, si ustedes dividen 240 entre 40, da 6. Si dividen 360 entre 40, da 9. Y si dividen 320 entre 8, da 40 igual. 320 entre 40 da 8. Es como la cosa. Entonces, ya esto ustedes no pueden decir que tiene un divisor común porque el 6 es divisible entre 2, igual el 8. Pero el 9 no es divisible entre 2. Entonces, ya ustedes no pueden seguir haciendo nada. Así que el máximo común divisor de esos tres números es 40. ¿Y qué significa ese 40 en el contexto del problema que estamos trabajando? Pues significa que ese 40 lo que indica es cuánto se sembrará por hilera. Y para saber cuántas hileras hay, lo que se hace es dividir el total, es decir, la suma de 240 más 360 más 320 entre 40, y esa división nos da lo siguiente. Tenemos que el total de hileras va a ser la suma de todo entre 40. Y la suma de eso es 920. Y si ustedes dividen 920 entre 40, les da 23. Entonces, si nos vamos a la pregunta, vemos que la opción correcta es la opción D, que es 23. También es importante que ustedes se fijen que tenemos
En la opción C, la respuesta 40, que esto es para ver si ustedes saben qué tienen que hacer después de haber obtenido el máximo común divisor, porque ustedes obtienen el máximo común divisor, llegan a 40, pero esa no es la respuesta correcta, ¿verdad? Ustedes todavía tienen que dividir el total entre ese 40 para hallar el número de hileras que hay en el terreno que tiene este Juan. Entonces, avanzamos. Llegamos a la pregunta 55 que dice, en un club deportivo hay 105 personas, de las cuales 39 practican baloncesto, 83 practican fútbol y 27 practican ambos deportes. La cantidad de personas que no practican baloncesto ni fútbol corresponde a... Entonces, aquí en esta pregunta lo que ustedes tienen que hacer es realizar un diagrama, ¿verdad? De este tipo, ¿verdad? Se llaman diagramas de Venn, son muy importantes en lo que es estadística. Y ustedes primero dibujan, ¿verdad? Un círculo que tiene la gente que juega baloncesto. Y en el otro círculo tienen una gente que practica fútbol. Primero, en medio de los dos dibujan la cantidad de personas que practican los dos deportes. Entonces, nos dicen que la cantidad de gente que practica los dos deportes es 27. Entonces ponemos el 27 en el centro. Después, digamos que vamos a poner a la gente que practica baloncesto. La gente que practica baloncesto es 39. A ese 39 le tenemos que restar 27 para que queden nada más los que juegan baloncesto. Entonces, si hacemos 39 menos 27 nos da 12. Esos 12 son los que practican nada más baloncesto. Lo mismo con lo de fútbol. En fútbol hay 83 personas. Entonces, a esos 83 lo que hacemos es restarle 27. Y 83 menos 27 es 56. Entonces, lo que nos está pidiendo el problema es hallar la cantidad de personas que no practiquen ni baloncesto ni fútbol, respectivamente. Entonces, lo que hacemos es sumar los tres números, ¿verdad? Y a 105, que es el total de personas que tenemos, se lo restamos. Entonces, lo que hacemos es que a 105 le restamos 12 más 27 más 56. Y esta suma da 95, si no me equivoco. Entonces, si ustedes hacen 105 menos 95, les da 10. Y esos 10 son la cantidad de personas que no practican ninguno de los dos deportes. Entonces, la respuesta correcta es la opción A. En la pregunta 56 tenemos lo siguiente. Dice, Pedro, Juan y Pablo tienen 30 bolinchas entre los tres. Si Pablo le da 5 bolinchas a Juan, Juan le da 4 bolinchas a Pedro y Pedro le da 2 bolinchas a Pablo, todos quedan con la misma cantidad de bolinchas. Entonces, la cantidad de bolinchas que tenía Pablo al principio es de, ok, entonces lo que ustedes hacen es resolver el problema de atrás para adelante. Entonces, como los tres quedan con la misma cantidad de bolinchas, nosotros sabemos que 30 dividido entre 3 es 10, entonces todos quedan con 10 bolinchas. Tenemos que a Pablo, Pedro le haya dado 2 bolinchas. Entonces, antes de que Pedro le diera esas 2 bolinchas, Pablo tenía nada más 8. Y al principio vimos que Pablo le dio 5 bolinchas a Juan. Entonces, aparte de esas 8, Pablo tenía otras 5 bolinchas. Y 8 más 5 es 13. Entonces, la respuesta correcta es la opción A, ¿verdad? 13. Aquí tenemos el planteamiento que yo hice, ¿verdad? Que es lo mismo, nada más que para que ustedes lo tengan grabado ahí en el documento. Este documento ya todos ustedes lo tienen en el correo, entonces ahí lo pueden revisar más detenidamente. Y lo que yo pongo es esto, ¿verdad? Que todos quedan con 10 bolinchas. En el caso de Pablo, 10 menos 2 que le dio Pedro, que es igual a 8, más 5 que le dio a Juan, eso es igual a 13. Ese es todo el planteamiento que hay que hacer. No es una pregunta muy difícil. Y la pregunta 57 fue lo último que vimos ese día, que consiste en un conejo que da 5 saltos en el mismo tiempo en el que un perro que lo persigue da 4.
pero 8 saltos del perro equivalen en distancia a 11 saltos del conejo. Si el conejo le lleva 66 saltos de ventaja, entonces ¿cuántos saltos tendrá que dar el perro para alcanzar al conejo? Esta pregunta yo les había dicho en la clase anterior también, que también la tienen en video, por cierto, que es una pregunta muy complicada para el examen de admisión, al menos en la UCR y la Nacional. Este tipo de preguntas a ustedes les podría salir más que todo en el examen del Tecnológico de Costa Rica. Entonces, el planteamiento para poder resolverlo yo lo tuve que hacer en un cuaderno, ya que sentía que era más fácil que hacerlo aquí en PowerPoint. Entonces, disculpen la letra, ¿verdad? Y lo que teníamos desde el principio es que cuando el perro da 4 saltos, el conejo da 5. Y 8 saltos del perro equivalen a 11 saltos del conejo. Entonces, si ustedes dividen al lado izquierdo y al lado derecho entre 8, tienen que un salto del perro equivale a 11 octavos del salto del conejo. Como aquí tenemos 4 saltos, para poder generar una relación entre esta parte y esta parte de aquí arriba, multiplicamos esto por 4. Entonces sería que 4 saltos del perro es igual a 11 por 4 es 44. Entonces a 44 octavos del salto del conejo. Y 4 saltos del perro equivalen, simplificando esto, ¿verdad?, a 11 medios de saltos del conejo. Entonces, cuando el perro da 4 saltos, el conejo está dando 5,5 saltos. Como sabemos que 4 saltos del perro equivalen a 5 saltos del conejo, tenemos que cuando el perro da 5,5 saltos, y esta es la distancia, ¿verdad? Entonces, cuando este avanza 5,5 saltos, el conejo se aleja 5 saltos. Entonces, en total, lo que él avanza es una distancia de 0,5 saltos de conejo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente: plantear una regla de 3 de la siguiente forma. Tenemos que X saltos del perro equivalen a 66 saltos del conejo. Y 4 saltos del perro equivalen a 0,5 saltos del conejo. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es mandar este 4 aquí arriba a multiplicar y despejar la X de los saltos del perro. Y si ustedes hacen ese despeje, la respuesta les daría 528 saltos del perro, que es, déjenme ver, la opción E en la pregunta 57. Eso es todo lo que ustedes tenían que hacer. Es una pregunta muy complicada, eso también lo dije en el video de la clase anterior, que es muy difícil que salga en un examen porque requiere mucho análisis matemático. Y aunque las preguntas de los exámenes requieren análisis matemático, es muy difícil que salga una tan complicada, porque esto seguramente les tomaría a ustedes como unos 10 minutos para hacer todo este planteamiento. Entonces, sí es bueno que le presten atención, pero tampoco tanta, porque no creo que le salga algo de esa forma en el examen de admisión. Entonces, continuando con la parte de los ejemplos de los problemas que hemos estado viendo a lo largo de las clases que hemos tenido, es decir, de la práctica del examen de admisión de la UCR, vamos a continuar con ejemplos de esa práctica. Entonces, tenemos la siguiente pregunta, ¿verdad? Que es: el peso de 2 platos es igual al peso de 3 botellas. Y si el peso de 3 vasos es igual al de 2 botellas, entonces el peso de 16 botellas es igual al peso de... Aquí lo que tenemos que hacer es ir revisando cada una de las opciones, ¿verdad? Entonces, lo que yo les planteo para que ustedes puedan resolver este ejercicio correctamente es que ustedes tienen, ¿verdad?, 2 platos que equivalen a 3 botellas y 3 vasos equivalen a 2 botellas. Entonces, hay que ver a cuánto equivalen 16 botellas. ¿Cómo hacemos esto? Pues revisamos una por una estas opciones, ¿verdad?, para ver cuál
da 16. Entonces, tenemos en la opción A 3 vasos y 8 platos. 3 vasos sabemos que son 2 botellas, es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Yo se los puse en el mismo orden. Después, 8 platos equivaldrían a, aquí tenemos 2 platos, 2 por 4 es 8. Entonces, multiplicamos a los dos lados. Como aquí 2 por 4 es 8, aquí tenemos que hacer 3 por 4. Y 3 por 4 es 12. Es este 12 que tenemos aquí. Entonces, si hacemos la suma, 2 más 12 es 14. 14 no es igual a 16. Entonces, la opción A es una opción incorrecta. Pasamos después a la opción B, que dice 6 vasos y 8 platos. 6 vasos sería aquí. 3 por 2 sería 6. Y aquí 2 por 2 sería 4. Entonces aquí tenemos las 4 botellas. Y los 8 platos son las mismas 12 botellas que tenemos aquí. Ya ese cálculo lo hayamos hecho. Entonces, si hacemos 4 más 12 es igual a 16. Esta opción es la opción correcta. Seguimos viendo, por si acaso, el resto de opciones. Y aquí tendríamos 9 vasos más 6 platos. 9 vasos sería 3 por 3 es igual a 9. Entonces multiplicamos aquí por 3. 2 por 3 serían 6 botellas. Son las 6 botellas que tenemos aquí abajo. Y 6 platos sería 2 por 3. Entonces aquí haríamos 3 por 3 serían 9 botellas, que son las 9 botellas que yo anoté aquí. Y si hacemos 6 más 9, nos daría 15 botellas. Esa opción también está incorrecta. La opción D dice 3 vasos más 10 platos. Tenemos entonces 3 vasos son 2 botellas. Son estas 2 botellas de aquí. Y los 10 platos serían esto por 5, ¿verdad? Porque 2 por 5 es igual a 10. Y entonces, como aquí multiplicamos por 5, aquí multiplicamos igualmente por 5. 3 por 5 sería 15 botellas. Y si hacemos 2 más 15, nos da 17. Y por último, en la opción E, tenemos que 6 vasos más 10 platos. ¿Cuánto es? 6 vasos, ya sabemos que son 4 botellas. Y 10 platos, sabemos que son 15 botellas. Entonces, 4 más 15 sería 19 botellas. Y la opción correcta, como habíamos dicho, es la opción B, porque es la única que da 16. Entonces, la siguiente pregunta que vamos a analizar consiste en resolver secuencias. En la siguiente diapositiva creo que yo les muestro más o menos que es una secuencia para que ustedes lo tengan más claro, ¿verdad? Para que no tengan confusiones, al menos en ese sentido. Y lo que nos pide es hallar cuál es el número que va a ir en la posición 10. Entonces, si ustedes revisan, las posiciones que tenemos aquí serían la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición 5. Es decir, tenemos que analizar para ver cuáles son las 5 posiciones que siguen después del 20. Entonces, para poder hallar eso, lo que ustedes tienen que ver es cuál es, cuál es la forma en la que va aumentando esa secuencia. Entonces, aquí está la estrategia que yo les planteo, que es ver cuál es el patrón que tiene a partir de lo que les están dando y ver cómo se añaden los números que siguen. Entonces, ustedes tienen 0, 2, 6, 2 y 20. Y lo que ustedes pueden notar es que siempre va aumentando, primero que todo. Y que también el número que sigue es el anterior más un número par que sea el siguiente al que se llegó antes. ¿Cómo es esto? Entonces tendríamos 0 más 2, ¿verdad? El número par que sigue después del 2 es 4. Entonces sería 2 más 4, que es igual a 6. Después, el número par que sigue después del 4 es 6. 6 más 6 es igual a 12. Después de 6 sigue el 8. Entonces, 12 más 8 es 20. Después sigue un 10. Entonces, 20 más 10 es igual a 30.
después sigue un 12, 30 más 12 es igual a 42, después sigue 42 más 14, que eso sería 56, después 56 más 16 es 72, y 72 más ¿cuánto? Pues el número par que sigue después de 16, el número par que sigue después de 16 es 18, y 72 más 18 sería 90. Y si nos ponemos a ver, entonces tendríamos que 0 es la posición 1, 2 posición 2, 6 posición 3, 12 posición 4, después el 20, después el 12, después el 30, 42, 56, 72, y si ustedes ven, el 90 es la posición 10, ya llegamos a lo que teníamos que llegar desde un principio. Entonces la opción correcta es la que tengo 90, y la que tiene 90 es la opción C. Entonces, nada más que ustedes sean capaces de notar cuál es el orden que está siguiendo esa secuencia. Es lo único que debería importarles y es la única dificultad que tiene este tipo de problemas. Entonces aquí yo les pongo lo que es una secuencia. Una secuencia o sucesión numérica en matemática es básicamente un conjunto de números ordenados de una forma determinada. Ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, que sería una sucesión dada por n más 1. N es la posición del número que comienza desde 0 hasta llegar al infinito. Por eso la posición 0 será ocupada por un número 0 más 1, que es igual a 1. Entonces ustedes empiezan a sustituir después. Aquí 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1 es 4, 4 más 1 es 5, es lo que ustedes tendrían que ir haciendo. Eso es un poco más abstracto, pero en el examen de admisión lo único que se necesita es saber cuál número sigue en una sucesión, por lo que van a tener que identificar la manera en que se van formando. Por ejemplo, si yo les pongo a ustedes una pregunta de este tipo, que es ¿cuál número sigue en la sucesión de 1, 2, 9, 64? ¿Cuál número creen ustedes que sería el siguiente? Pueden ponerlo en el chat. Voy a darles unos 2 minutos para que piensen cuál número podría seguir en esa secuencia. Y si no, yo después les voy a poner cuál es la respuesta correcta. Y les voy a explicar por qué es esa respuesta. Entonces voy a dar 2 minutos para que lo piensen y después continuamos. Ok, entonces, lo que ustedes tienen que ver en este tipo de sucesiones, sobre todo en las que van a salir en el examen, es que las universidades quieren evaluar que ustedes sepan qué son los números cuadrados, los números cúbicos y los números según la potencia a la que están elevados. Entonces, por eso es que yo les pongo esta pregunta en esta parte de sucesiones. Entonces, tenemos 1, 2,
9 y 64. Si ustedes se fijan, el 1 es el primer número, ¿verdad? Después sigue un 2, después sigue un 9 y después el 64. Si ustedes ven el crecimiento que hay de 9 a 64 es muy grande. Entonces, si ustedes ven un crecimiento tan grande y con números tan peculiares, es porque hay una razón detrás de esto. Entonces, 1 es igual a cualquier número a la 0. Entonces, eso no nos dice nada. 2 es igual a 2 a la 1, porque estamos trabajando solamente con números enteros y naturales. Entonces, después, el 9 es 3 al cuadrado. El 64 es 4 al cubo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, analizándolo de esa forma, 1 sería 1 a la 0, 2 sería 2 a la 1, 9 sería 3 a la 2, 64 sería 4 a la 3. Entonces, el orden que está siguiendo esta sucesión es elevar el número de la posición, es decir, posición 1, que es 1, a un número menos que ese que tenemos. Entonces, aquí 1 a la 0, 2 a la 1, 3 a la 2, 4 a la 3 y seguiría 5 a la 4. Entonces, la respuesta sería 625. Y aquí está lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Que vean que cada número representa a una potencia cada vez mayor en una unidad que la anterior. De esta forma tendríamos 1 a la 0, que es 1, 2 a la 1, que es 2, 3 a la 2, que es 9, 4 a la 3, que es este 64, y 5 a la 4, que sería 625. Es importante recordar que en los exámenes de admisión no se puede usar calculadora. Entonces, como no se puede usar calculadora, es bueno que ustedes intenten hacer una potencia como la de 4 a la 3 y 5 a la 4 a mano para que vayan desarrollando, ¿verdad?, esa habilidad de resolver ese tipo de preguntas más rápido y que no sea algún impedimento con respecto al tiempo cuando estén haciendo el examen de admisión. Aquí tenemos algunos ejemplos de sucesiones o secuencias numéricas en internet para que ustedes lo revisen. Les voy a dar un par de minutos para que lo revisen y después yo les voy a explicar cada uno y continuamos con el resto de la presentación. Okay, entonces, revisando el primer ejemplo de aquí arriba, tenemos 1, 3, 7, 13, 21 y 31, que es muy parecido al ejemplo que estábamos revisando en la pregunta de la práctica, ¿verdad? Que sería que de 1 a 3, ¿cuánto hay? Hay 2 unidades. Después de 3 a 7, hay 4. De 7 a 13, ¿cuántas hay? Hay 6. Después de 13 a 21, hay 8. Y de 21 a 31, hay 10. Entonces, ustedes ven que el patrón que sigue es el mismo, de que cada vez se está añadiendo un número par mayor al anterior. Entonces, como aquí se sumaron 2, el número par que sigue es 4, el número par que sigue es 6, el número par que sigue es 8 y el número par que sigue es 10. Entonces, después seguiría sumarle 12 al 31 y 31 más 12 sería 43 y después se sumarían 14 y así sucesivamente. Entonces, ustedes pueden ir viendo ahí
con este ejemplo cómo podría ser una estrategia para hallar el patrón de secuencia dentro de una sucesión numérica. Entonces, aquí tenemos estos ejercicios resueltos que sirven mucho para que ustedes los tengan de ejemplo a seguir a la hora de resolver prácticas para el examen de admisión, que sería, por ejemplo, esta: 4, 7, 10, 13. Entonces, de 4 a 7 hay 3, de 7 a 10 hay 3, de 10 a 13 hay 3, entonces lo único que está haciendo es sumarle 3. Entonces, después de 13, seguiría sumarle a 13 3, y 13 más 3 es 16, que es la respuesta que tenemos aquí. Aquí yo lo explico un poquito más lento, pero en términos sencillos, nada más es hacer eso, sumarle un 3 y ya, punto. Después tenemos 42, 38, 34, 30. Es muy parecido al anterior, nada más que esta vez va para atrás. Es importante que sepan eso. Una sucesión puede ir hacia adelante o hacia atrás. Entonces, tenemos 42, 38, 34, 30. ¿Cuánto hay de 42 a 38? Hay 4 unidades. De 38 a 34 hay 4 unidades. Y de 34 a 30 hay 4 unidades. Entonces, el que sigue sería 30 menos 4. 30 menos 4, ¿cuánto es? Es 26. Entonces, la casilla que sigue sería 26, que aquí tenemos la respuesta, ¿verdad? En esta otra tenemos 8, 16, 32 y 64. Tenemos 8, de 8 a 16 hay 8 unidades. De 16 a 32 hay 16 unidades. Y de 32 a 64 hay 32 unidades. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están multiplicando el número por 2. Entonces, 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2 es 64. Y 64 por 2 sería 128. Es lo único que están haciendo. ¿Ven? Aquí que tenemos 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. Y 64 por 2 sería 128. Esta última es lo mismo, ¿verdad? Es una sucesión hacia atrás, que sería 80, 40, 20, 10, que es la inversa de lo que tenemos anteriormente. Aquí, ¿cuánto hay de 80 a 40? Hay 40 unidades. De 40 a 20 hay 20 unidades. Y de 20 a 10 hay 10. Entonces, lo único que están haciendo es dividir 80 entre 2, 40. 40 entre 2 es 20. Y 20 entre 2 es 10. Después seguiría dividir 10 entre 2, y 10 entre 2 sería 5. Después, aquí al lado derecho, tenemos otros ejemplos, que es lo mismo, ¿verdad? Muy parecido, que aquí sería 8, 10, 12, 14 y 6, que ustedes lo pueden ver como que son todos los números pares a partir del 8, o que se le está sumando 2 a cada número. Es exactamente lo mismo para efectos del examen. Entonces después seguiría 18, después el 20, el 22, el 24, y así sucesivamente hasta el infinito. Después, aquí tenemos otra hacia atrás, que lo único que están haciendo es restarle un número. Tenemos 20, 19, 18, 17 y 16. Entonces, después iría 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, y así hasta menos infinito. Después es muy parecida a la que teníamos anteriormente, ¿verdad? Que es multiplicar por 2, 2 por 4, por 8, por 16, por 32, y esta que es la misma de aquí abajo, ¿verdad? Que es ir dividiendo entre 2 cada número que tenemos en la sucesión. Entonces, con esto creo que ustedes ya se podrían defender más o menos para resolver problemas de sucesiones en los exámenes de admisión. Cualquier cosa, vamos a ver después en clases posteriores ejemplos más complicados acerca de esto. Y por mientras les voy a dejar dos ejemplos que son de la práctica para entrar al Instituto Tecnológico de Costa Rica. Entonces, les voy a dejar unos 5 minutos esta imagen para que ustedes intenten resolver tanto el primero como el segundo ejemplo, y que me escriban en el chat cuál es la respuesta que ustedes consideran correcta. Entonces vamos a dar ahora 5 minutos y ya casi continuamos.
Entonces ya vamos a empezar a revisarlo. Ahí Andrés dice que es la 4, vamos a revisar para ver si está en lo correcto o no. Entonces, tenemos, en ese tipo de ejemplos, lo que ustedes tienen que hacer es ver cuando son así fracciones, ¿verdad? Cómo va creciendo el de arriba y cómo va creciendo o disminuyendo el de abajo. Entonces, ustedes ven arriba que tienen el 4, después tienen un 9, después tienen un 14. De 4 a 9, ¿cuánto hay? Hay 5, ¿verdad? Y de 9 a 14, ¿cuánto hay? Hay 5 otra vez. Entonces, la secuencia de arriba está dada por el número anterior más 5. Después seguiría en el número X un 29. Un 19 es la cosa. Después seguiría más 5, aquí vendría un 24. Y después 24 más 5 sería 29. Entonces, ¿cuál es la opción que tiene un 29? Es la opción 4. Ahora tenemos que ver lo que está abajo. Entonces tenemos 1, 4 y 9. Después, acuérdense lo que les había dicho anteriormente, ¿verdad? El 9 y el 4 son números cuadrados. Casi siempre, no siempre, pero casi siempre cuando sale un 4, un 9, un 16, un 25 o cosas así, números cuadrados, tienen que aprender cuáles son los números cuadrados, ¿verdad? Este, Tal vez es porque estos están creciendo de forma exponencial. Entonces, si aquí tenemos 1, 1 es 1 al cuadrado. Aquí vendría 2 al cuadrado, que es 4, 3 al cuadrado, que es 9, después 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25 y 6 al cuadrado es 36. Entonces, aquí abajo hay un 36 y arriba tendría que haber un 29. Entonces, la opción correcta es la opción 4. Ahora les voy a poner cuál fue el planteamiento que yo hice de manera numérica, ¿verdad? Y escrita para que ustedes lo tengan más claro, que es prácticamente lo mismo que les acabo de decir, ¿verdad? Los números de arriba van aumentando mientras se les sumen 5 unidades. 4 más 5 es igual a 9, 9 más 5 es igual a 14, 14 más 5 es igual a 19, 19 más 5 es igual a 24 y 24 más 5 es igual a 29. Y los de abajo son cuadrados perfectos, que es lo que les estoy diciendo. Entonces, 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9, 4 por 4 es 16, 5 por 5 es 25 y 6 por 6 es 36. Entonces lo que queda es 29 entre 36 y la respuesta es la opción 4, como dijo Andrés. Correcto. Entonces les voy a dar 2 minutos para que analicen la siguiente. La siguiente es un poco más fácil, así que les voy a dar menos tiempo para que podamos avanzar más rápido con el resto de presentación que nos queda por el día de hoy. Entonces 2 minutos a partir de ahora.
Ok, entonces ya ahora vamos a revisarla. Dice Andrés que también es la respuesta 4. Vamos a ver si es, como dice él, la misma que la anterior. Entonces, lo que nos piden es encontrar los... Ok, veamos, lo que nos piden es encontrar esos tres números, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que ir viendo es el patrón en la secuencia de en medio y la secuencia del final. Entonces, hay que ver cuáles dígitos representan a esa secuencia. Vemos que aquí en esta tenemos un 4 y un 8. Es muy posible que esta secuencia sea de números pares. Entonces sería 2, 4, 6, 8. Es una posibilidad. Vamos a ver. Esta, vemos aquí que hay un 1, el número que desconocemos, 5, 7 y otro número. Esto parece ser que es una secuencia de números impares. Entonces, tenemos 1, el número que apunta para abajo sería un 3, 5, 7, y cuál número impar es el que sigue después del 7. Sería un 9. Entonces ya tendríamos todos los valores, ¿verdad? El cuadro oscuro representaría el 2, el asterisco representa un 6, este representa un 3 y este representa un 9. Entonces, la secuencia inicial sería 3, 6 y 9, que es una secuencia de 3 en 3. Entonces, ¿cuáles dígitos representan respectivamente al triángulo que va para abajo, al asterisco y al triángulo que va para arriba? La respuesta correcta sería la opción 4, como dijo Andrés, que es 3, 6 y 9. Aquí tenemos, ¿verdad?, el análisis que yo hice. Y entonces aquí les escribí lo que les acabo de decir, que las secuencias de en medio y el final parecen ser de números pares e impares respectivamente. Entonces, el triángulo que va para abajo representaría un 3, el asterisco representaría un 6 y el triángulo que va hacia arriba representaría a un 9. Y la respuesta es la 4, otra vez. Entonces, continuando, y les quería poner a ustedes las notas corte de la universidad, bueno, del TEC, ¿verdad? Para que tomen en cuenta más o menos qué nota tienen que sacar para la carrera que ustedes quieren. Entonces, estos son, si ustedes las quieren observar un rato, ¿verdad? Cuáles son los cortes para que ustedes queden en condición de admitidos y cuáles son los cortes para que queden en condición de espera. Yo personalmente, que he hecho este examen unas 2 veces, puedo decirles que las notas buenas son las que están arriba de 600 y son notas un poquito difíciles de conseguir. Y las notas que están por encima de 700 son las notas más complicadas. Pero yo confío en que ustedes pueden lograr una nota muy alta si se ponen a estudiar, si practican bastante y si ponen toda su atención en las preguntas de práctica que vamos haciendo. Igualmente, ¿verdad?, que ustedes estén avanzando, que estén leyendo, que estén investigando acerca de los temas que vemos en clase, todo eso es muy importante. Entonces, esos son todos los cortes. Pues, pensé yo que era algo importante que también vinieran incluidos en la presentación para que fuera algo más completo, ¿verdad? Y entonces aquí les explico prácticamente qué es un corte. Un corte es la nota de la última persona que fue admitida en una carrera en un año. Entonces no son notas fijas, sino que solo sirven para indicar un promedio de la nota necesaria para ingresar. Este año pueden subir o bajar de acuerdo con la demanda de los estudiantes. Entonces, lo que yo les quiero decir con esto es que si ustedes, por ejemplo, quieren ingresar a ingeniería física está en 712. El año anterior a este año estuvo en 706. Ustedes pueden ver que subió 6 puntos, ¿verdad? Entonces, este año esta nota puede subir o
puede bajar dependiendo de la cantidad de estudiantes que quieren entrar a dicha carrera. Entonces no se guíen con el pensamiento de que tengo que sacar más de 712 para poder ingresar a esa carrera, sino que piensen en que tienen que sacar. Ok, cualquier cosa. Ahorita, al final de la presentación, nos devolvemos a ese tema, ¿verdad? Es el tema de sucesiones, si no estoy equivocado. Ahorita nos devolvemos, cualquier cosa para que lo revisemos más detenidamente. Tranquilo, ¿saben? Entonces, ustedes tienen que pensar siempre en sacar la mejor nota y no ir enfocados a un corte. Entonces, nada más es como eso para que lo tengan presente. ¿Sí? Entonces, nada más eso, que siempre apunten a salir lo mejor que puedan en el examen. Y también que tengan, tengan presente que la Universidad Nacional no trabaja con cortes fijos, ya que divide a los estudiantes en tres estratos diferentes. El primer estrato es de colegios privados, científicos y humanísticos. En el segundo estrato entran solo colegios públicos como CTPs y liceos diurnos. Y en el tercer estrato están los liceos rurales y colegios nocturnos. Para que ustedes entiendan esto, lo que significa es que la Universidad Nacional los divide a ustedes como en ligas de fútbol, ¿verdad? El primer estrato es como la primera división, ahí compiten solamente sus colegios, que sus colegios son como los que tienen más ingresos, ¿verdad? Para preparar mejor a los estudiantes, entonces compiten entre ellos para ver qué notas sacan. Y el segundo estrato es como la segunda división, que es donde están los colegios que tienen menos recursos, como los públicos CTPs y liceos diurnos. Entonces, esta gente compite entre ella. Y en el tercer estrato están los liceos rurales y los colegios nocturnos, que son como los que presentan más dificultades al momento de presentar un examen de admisión. Entonces, la nota que usted saque, estando en el primer estrato, va a ser una nota más difícil de obtener que estando en el tercer estrato, porque aquí usted compite con gente con menos, por lo general, con menos capacidades, y en el primer estrato usted compite con gente que tiene, por decirlo así, más recursos para salir bien. Entonces, es más difícil sacar una buena nota en el primer estrato a sacar una buena nota en el tercer y segundo estrato respectivamente. Entonces, es importante que ustedes sepan más o menos en qué estrato están, en el caso de que quieran entrar a la Universidad Nacional. Si no quieren entrar a la Universidad Nacional, entonces no se preocupen por eso, porque el TEC y la Universidad de Costa Rica los evalúan a todos por parejo. Ahora, esta secuencia me gustaría que me dijeran el resultado en el chat igual de cuál es el número que sigue en la sucesión, que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Entonces quiero que la analicen bastante bien y después pongan el número que sigue. Lo de las universidades antes era como para dar un pequeño descanso para que no estemos tan saturados de información con respecto a los ejercicios y que ya volvamos un poco a la práctica, ¿verdad? Entonces les voy a dar unos 2 minutos para que la resuelvan y después vemos por qué la solución es el número que sigue.
Ok, veamos qué dicen aquí en el chat. Dicen que el que sigue es 34 porque se suman los dos números anteriores y el que sigue es 21 más 13 que da 34. Ok, es correcto. Es correcto, correcto, Andrés. Esta sucesión es una sucesión muy famosa que se llama sucesión de Fibonacci, que se usa mucho en informática y programación. Entonces, ustedes lo que tienen que ver es el primer número. El primer número es 1. A ese número 1 no se le suma nada. El número anterior a 1 es 0. Entonces, 1 más 0 es 1. Después, 1 más 1 es 2. 2 más 1 sería 3. 3 más 2 sería 5. 5 más 3 sería 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21. 21 más 13 sería 34. Entonces, aquí es importante, ¿verdad? Siempre ir viendo cómo es el número que sigue con respecto a los dos anteriores. Entonces, como aquí es un 2, y aquí tenemos un 1 y un 1, sería 1 más 1 que da 2, 2 más 1 da 3, 3 más 2 da 5, y así sucesivamente. Es el único análisis que tienen que hacer. Ahí Andrés se lo escribió en el chat un poquito más largo, ¿verdad? Y un poco también a la vez simplificado. Entonces, es lo único que tienen que hacer, ¿verdad? Yo les pongo la respuesta y ya les expliqué por qué la respuesta es 34. Ahora les voy a dar un par de minutos para que resuelvan estas preguntas de geometría. Y una vez que las hayamos resuelto, vamos a continuar con preguntas del módulo matemático del quiz. Creo que si no estoy mal, eso es lo que sigue. Y con eso terminaríamos y regresaríamos a la parte de sucesiones que nos dice Verónica que, que no lo había visto. Entonces, para poder ahondar un poco más con eso, los que se quieran quedar, ¿verdad? Se quedan, y si no, pues se van con toda la libertad del mundo. Entonces, traten de resolver estos dos ejemplos y después conversamos para ver cuál es la respuesta correcta.
Ok, muy bien. Aquí nos están diciendo que es la, la 4. Dice Andrés que son las 2 y Michael dice que es la 4. Ok, entonces vamos a revisar, ¿verdad? Dice el ejemplo 8. Considere la siguiente secuencia de figuras. La figura 1 tiene un área 1 y hay que averiguar cuál es el área del cuadrado sombreado en la cuarta figura. Es decir, en esta figura, cuál es el área de este cuadrito chiquitito. Entonces, tenemos que ver, ¿verdad? Como esto es 1, esto es un cuarto. Después, esto es un cuarto de un cuarto. Y un cuarto por un cuarto es un 16avo, ¿verdad? Porque se multiplican los denominadores, que en este caso los denominadores sería 4 por 4. Entonces, esto es un 16avo. Y este cuadro que estamos buscando es un cuarto de un 16avo. Entonces es 1 entre 16 por un cuarto. Y 16 por 4 es 64. Entonces la respuesta correcta sería 1 entre 64. Están muy bien los dos. Entonces vamos a ver. Que sería lo mismo que ya les acabo de decir, ¿verdad? La figura 1 vale 1, la figura 2 vale 1 por un cuarto, que es un cuarto, la figura 3 vale un cuarto por un cuarto, que es un 16avo, y la figura 4 es 1 entre 16 por un cuarto, que es 1 entre 64. Si ustedes quieren, esto lo pueden ver también con una secuencia, porque es muy parecido, ¿verdad? Aquí tenemos 1, después 1 entre 4, 1 entre 4, después 1 entre 4, entre 1 entre 4, por 1 entre 4 sería 1 entre 16 y después 1 entre 64. Ven que es lo mismo que tener una secuencia. Imaginen que aquí es 1 entre 1, después 1 por 4, 4. 1 por 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Es lo mismo, nada más que ahora es combinado con figuras. Entonces es importante que tengan presente eso. En próximas clases vamos a estar viendo más a fondo el tema de geometría con más preguntas de este tipo. Esas son preguntas básicas, entonces es bueno que tengan claros todo lo que es áreas, perímetros, lados de una figura simple como lo es un cuadro, que el cuadro es la figura más fácil de trabajar. Entonces, ahora, viendo el ejemplo 9, tenemos un cuadro cuyos lados están dados por A más B, ¿verdad? Y tenemos que hallar cuál es el área de toda la región sombreada. Entonces, sabemos que el área de un cuadrado está dado por lado al cuadrado. Y entonces, el área de todo esto sería A más B, todo eso al cuadrado. Entonces, vemos dónde está A más B al cuadrado. Y tenemos este y tenemos este. Muy bien, entonces la respuesta es o esta o esta. Pero vemos que hay un cuadro en medio, ese cuadro chiquitito blanco, que no cuenta para el total del área que estamos buscando. Entonces, como el total del área es A más B al cuadrado, hay que restarle el área de este cuadrado. Este cuadrado, ¿cuánta área tiene? Pues bien, tenemos que hallar cuál es el lado, cuál es la medida de cada lado que tiene. Entonces, vemos que todo esto mide A. Todo esto mide B. Entonces, este lado, ¿cuánto va a medir? A es todo esto. Y si a A le quitamos B, queda solo esta parte. Ven qué interesante. Entonces, como queda solo esta parte, este es el lado del cuadrado que estamos buscando. ¿Y cuánto mide este lado? A menos B. Entonces, ¿cuál es el área de este cuadrado chiquitito? A menos B al cuadrado. ¿Y cuál es el área sombreada entonces? El área total del cuadrado, A más B al cuadrado, menos el área del cuadrado chiquitito, que sería A menos B al cuadrado. Entonces, la respuesta sería A más B al cuadrado menos A menos B al cuadrado. ¿Alguna duda con ese procedimiento?
sino para continuar. Dar un minuto para que analicen. También les voy a poner la respuesta, ¿verdad? Y en un minuto continuamos. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Aquí vemos la respuesta, que es que el área del cuadrado completo es a más b al cuadrado, pero hay que restar el cuadrado del centro del área, que es a menos b al cuadrado. Entonces el área es igual a más b al cuadrado menos a menos b al cuadrado. Es lo único que les acabo de decir, ¿verdad? Entonces ahora continuemos con el resto de ejemplos. Bueno, este ejemplo también es de la práctica del examen de admisión de la Universidad de Costa Rica. ¿Qué dice? Un cangrejo camina 100 metros por hora. Antes del mediodía camina 200 metros a la derecha y luego se devuelve 100 metros a la izquierda. Después del mediodía ha caminado 300 metros hacia la derecha y retrocede 400 metros a la izquierda. Entonces, si el cangrejo inicia su caminata en el punto P a las 9 de la mañana con dirección hacia la derecha, entonces a las 6 de la tarde se encuentra. Ok, entonces tenemos que averiguar dónde quedó el cangrejo, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Nos dicen, camina 100 metros por hora. Antes del mediodía caminó 200 metros a la derecha y luego se devolvió 100 metros hacia la izquierda. Entonces, como se movió 200 a la derecha, pero se regresó 100, quedó 100 metros a la derecha del punto inicial. Y dice que después del mediodía caminó 300 metros hacia la derecha y luego retrocedió 400 metros. Entonces, después del mediodía, caminó 300 metros, eso son 3 horas, y luego retrocedió 400, eso son otras 4 horas. Entonces, esto es a donde llega a las 7 de la noche, pero vean lo que nos está diciendo la pregunta. La pregunta nos está diciendo a las 6. Esa es la trampa que tiene, porque si ustedes hacen todo esto, pues llegarían entonces, que aquí estaba 100 metros a la derecha, entonces 300 metros a la derecha, ahora está 400 metros a la derecha, y si se devuelve 100 metros a la izquierda, quedaría en el punto P. Pero como esto es a las 7 de la noche, y nosotros ocupamos ver en dónde está a las 6 de la tarde, tenemos que restar 100 metros a esos 400 metros que él se devolvió. Entonces, es lo mismo que ver que está 100 metros a la derecha del punto P. Aquí les planteo entonces yo la estrategia para solucionarlo, que sería, camina 100 metros por hora. Antes del mediodía hizo 200 a la derecha y 100 a la izquierda, o sea que quedó 100 a la derecha de donde empezó. Luego del mediodía hizo 300 a la derecha y 400 a la izquierda. Entonces acaba en el punto P. Sin embargo, eso sería a las 7 de la noche. A las 6, eso todavía ahí se me separó por el autocorrector. A las 6 todavía le faltarían 100 metros del punto P. Entonces está 100 metros a la derecha de P. Y la respuesta correcta sería la opción D. Entonces nada más lo que yo puse en el primer párrafo es la trampa que plantea la pregunta, y en el segundo párrafo lo que está es cómo no caer en esa trampa. Es analizar bien, ¿verdad?, la hora que nos están pidiendo y los datos que nos está dando el problema. Ok, ahora vamos a realizar esta otra pregunta, que esta ya así es del quiz.
que lo que dice es, un día mientras meditaba, un gurú cayó al fondo de un pozo de 300 metros. Después de intentarlo todo para salir, el gurú decidió escalar cada día 30 metros y cada noche se resbalaba 20 metros hacia abajo. ¿Cuántos días tardó el gurú en salir del pozo? Entonces les voy a dar unos 2 minutos para que la revisen y ahorita yo les pongo la respuesta. Entonces ya ahora sí vamos a revisar. Bueno, entonces hay que calcular cuántos días tardó el gurú en salir del pozo. Y entonces nosotros lo que tenemos que plantear es que él tiene que subir 300 metros, pero cada día sube 30 y baja 20 por la noche. Es importante eso de que los 20 que baja es en la noche y no en el día. Esta pregunta sale fácilmente con una ecuación de la siguiente forma. 300 es igual a 30x menos 20 por x menos 1. ¿Por qué x menos 1?
Bien, la X representa la cantidad de días que buscamos. ¿Y por qué X menos uno? Porque ese día no vamos a contar la noche que tuvo que subir, porque ya ese día como está arriba ya no tuvo que pasar otra noche bajando. Entonces, nosotros seguimos, ¿verdad?, aplicando lo mismo. Tendríamos aquí 300 es igual a 10x, porque 30x menos 20x sería 10x, ¿verdad? Y menos 20 por menos 1, menos por menos da más, que haría más 20. Y este 20 pasa a restar al otro lado. Entonces quedaría 300 menos 20 es 280. 280 es igual a 10x. Este 10 pasa a dividir. Y si nosotros hacemos la división de 280 entre 10, nos da 28. Entonces, ¿cuántos días estuvo él intentando escalar? 28 días. La respuesta correcta es la opción A. ¿Cuál es el truco de esta pregunta? Que a ustedes se les olvide plantear en la ecuación este x menos 1. Porque si ustedes no plantean ese x menos 1, quedaría 20x y 300 sería igual a 10x y les quedaría x es igual a 30, que es lo que estaba diciendo Andrés, que podría ser la respuesta D. Pues no, la respuesta D es incorrecta por eso que les estoy diciendo, que hay que considerar x menos 1 porque él baja en las noches, no en el día. Nada más es eso. Entonces, haciendo este análisis, ustedes pueden llegar a que la respuesta correcta es la opción A. Cualquier cosa, ya saben, alguna duda, lo que quieran, pueden dejarme en el chat. Ok, entonces ahora vamos a revisar estas dos últimas preguntas para devolvernos y recapitular un poco todo lo que hemos visto. Entonces voy a darles 2 minutos con cada una, no, unos tres, por decirlo así. Con la 59 la revisamos y después doy 3 minutos para que hagan la pregunta número 60. Entonces vamos a empezar. Son las 7:40. A las 7:43, 7:44 vamos a revisar la pregunta número 59.
Ok, vamos a revisar entonces la 59. La 59 lo que dice es la mayor cantidad de días, lunes, que pueden darse en un periodo de 45 días consecutivos es la siguiente. Ok, entonces, ustedes están poniendo la C en el chat muy bien. La forma en la que ustedes pueden resolver este ejercicio es plantearlo de la siguiente forma. Ustedes tienen 45 días. Imaginen que el primer día, es decir, el día 1, es lunes. Después de eso, cada 7 días va a ser lunes. Entonces quedan 44 días. Ustedes agarran ese 44 y lo dividen entre 7. 44 dividido entre 7, no estoy muy seguro de cuánto es, pero creo que el número más cercano, menor, divisible entre 7 es 42. Y 42 entre 7 da 6. Entonces, en esos 44 días que quedan, va a haber 6 días que con certeza van a ser lunes. Entonces, hay 6 días después del primer lunes que tenemos que también van a ser lunes. Entonces, como ya tenemos un lunes inicialmente y le sumamos los otros 6 lunes que van a venir en esos 44 días, vamos a tener 1 más 6. Y 1 más 6 es igual a 7. La opción correcta es la opción C. ¿Cuál es el truco de esta pregunta? El truco de esta pregunta es que ustedes no analicen bien lo que les están preguntando y agarren de buenas a primeras 45 y lo dividan entre 7. Si ustedes agarran 45 y lo dividen entre 7, les va a dar 6 lunes. Pero tienen que ponerse en el caso hipotético de que el primer día inicia en un lunes. Entonces, de esa forma van a tener 7 días, no 6, que es una respuesta incorrecta. Entonces, como dijo Ana Lucía y Andrés, la respuesta correcta es la opción C. Entonces les voy a poner la estrategia que yo utilicé para resolverlo, que sería que en este problema lo que hay que hacer es suponer que el día 1 de ese tiempo es lunes, entonces cada 7 días a partir de ese va a ser lunes. Como quedan 44 días, se dividen entre 7 y se suma su parte entera al día que ya tenemos. Entonces, 44 dividido entre 7 es 6.28. Este punto 28 no nos interesa porque son los días después del lunes. Y este 6 es un lunes fijo. Bueno, son 6 lunes fijos en realidad. Entonces, 6 más un lunes que ya teníamos es 7. Ahora, la pregunta número 60 dice, 5 amigos son interrogados por un señor que reconoce haber visto a uno de ellos rayar su auto. Ellos respondieron. Diana dijo, Gino rayó el auto. Kevin dijo, soy inocente. Viviana dijo, Fernando no fue. Gino dijo, Diana miente. Y Fernando dijo, Kevin dice la verdad. Se sabe que solo 2 de ellos mienten y solo uno rayó el carro. ¿Quién rayó el auto? Okay, voy a darles 5 minutos porque esta pregunta es más de análisis de una situación un poquito más compleja. Entonces, en 5 minutos continuamos, doy la respuesta y recapitulamos todo lo que hemos visto.
Ok, entonces ya vamos. Pero es que ahí el micrófono tuvo algunos fallos, ya los arreglé. Entonces vamos a revisar
la pregunta número 60, que sí requiere mucho tiempo para resolverse. Entonces, vamos a leerla toda. Dice, 5 amigos son interrogados por un señor que reconoce haber visto a uno de ellos rayar su auto. Ellos respondieron cada uno, ¿verdad? Diana dijo Gino rayó el auto, Kevin dijo que es inocente, Viviana dijo que Fernando no fue, Gino dijo que Diana miente y Fernando dice que Kevin está diciendo la verdad. Y se sabe que solo 2 de ellos mienten y hubo uno nada más que rayó el carro. Entonces tenemos que ver quién fue el que lo rayó. Entonces, veamos lo que dijo Fernando. Fernando dijo que Kevin dice la verdad. Entonces, si Fernando dice que Kevin dice la verdad, lo que dice Kevin tiene que ser verdad. Pero en caso de que de que Fernando está diciendo una mentira, es decir, Kevin dice la verdad, es mentira, entonces lo que dice Kevin también es mentira. Entonces, si lo que dice Fernando y lo que dice Kevin es mentira, el resto a fuerza tiene que ser verdad. Entonces, no puede ser que Gino diga que Diana miente, es verdad, y que Diana diga que Gino rayó el auto y esto también sea verdad, porque se contradicen mutuamente. Entonces, lo que tenemos con eso es que Fernando y Kevin tienen que estar diciendo la verdad juntos, porque si uno de los dos miente, el resto de las afirmaciones no tienen sentido. Entonces, sigamos viendo. Vamos con la otra, que es muy parecida a esto que dice Fernando, pero es al revés, que Gino lo que dice es que Diana está mintiendo. Si Gino está mintiendo, Diana tiene que decir la verdad. Entonces, Diana dice, Gino rayó el auto. Gino dice, Diana miente. Esto es mentira, esto es verdad. Sabemos que esta y esta tienen que ser verdad. Entonces, esta otra tiene que ser mentira. Y si esta es mentira, ¿qué significa? Que Fernando rayó el auto. Pero ¿cómo es posible que esto sea mentira y esto sea verdad? Porque se están contradiciendo. Entonces, sabemos que no es posible que Gino esté diciendo una mentira, ese está diciendo una verdad. Entonces, tenemos que analizarlo todo otra vez. Esta es mentira. Esta es verdad. Esta y esta tienen que ser verdad también. Y esta tiene que ser mentira. Entonces, la respuesta correcta es que el que rayó el auto fue Fernando. Entonces, la respuesta correcta es Fernando. Les voy a poner más o menos todo ese análisis. Este análisis es muy confuso. Es normal perderse, pero les voy a poner todo escrito para ver si así se entiende un poco mejor. Entonces, lo que yo les pongo es, 2 mienten. Si Fernando miente, Kevin también miente. Entonces, Kevin tiene que ser culpable. Porque a él, al estar diciendo que es inocente y ser eso mentira, entonces lo contrario es que sea culpable. Pero eso no tendría sentido, pues la declaración de Diana no podría ser verdad. Y sabemos que solo 2 están mintiendo. Entonces Fernando y Kevin dicen siempre la verdad. Si Gino miente, es decir, Diana dice la verdad, lo que dice lo que dice Viviana tendría que ser mentira. ¿Y qué es lo que dice Viviana? Que Fernando no fue. Entonces Fernando tendría que ser el culpable, pero eso no calza con la verdad de Diana de decir que Gino rayó el auto.
Entonces, llegamos a lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Gino tiene que estar diciendo la verdad. Diana miente al decir que Gino rayó el carro. Kevin dice la verdad cuando dice que es inocente. Viviana miente cuando dice que Fernando no fue el que rayó el carro. Y Fernando también está diciendo la verdad. Entonces, el culpable es Fernando. Entonces, la respuesta correcta es la opción E. Entonces, la tarea que yo les dejo para la próxima clase es que continúen con las preguntas del módulo matemático, es decir, las que están en la parte de la pregunta 50 en adelante en el documento que se llama Quiz General 1, del montón de documentos que yo les mandé al principio. Entonces, quiero que las continúen, lleguen por lo menos como a las 70 y la próxima clase, que es el miércoles, que es la clase de 1 hora, vamos a continuar resolviéndolas. Y con eso terminaríamos la clase de hoy. Y vamos a retroceder un poco a lo que era la parte de soluciones que Verónica me dijo que no la había entendido del todo. Entonces, los que tengan dudas se pueden quedar y los que no, pues se pueden ir con toda libertad. ¿Ya saben? Ok, entonces veamos ahora todo desde la definición de que era una secuencia. Una secuencia es una sucesión numérica que está formada por un conjunto de números que lleva un cierto patrón a medida que se va agregando un número diferente. Entonces, lo que yo les digo es que, en síntesis, para el examen de admisión, todo lo que ocupan es saber cuál número es el que sigue en una sucesión. Entonces, aquí yo el ejemplo que les había puesto era 1, 2, 9 y 64. Entonces, yo les dije que vieran que cuando aparece un 9, un 64, un 25 o un 2, estos números son números cuadrados o cubos de otro número. Entonces, si ustedes empiezan a ver, este 1 es 1 a la 0, este 2 es 2 a la 1, este 3 es 3 a la 2, este es 4 a la 3 y el que sigue sería 5 a la 4. Entonces aquí vemos la potencia, aquí sería 0, 1, 2, 3 y el que sigue sería potencia 4. Y las bases serían 1, 2, 3, 4, 5. Seguiría 5 a la 4. Eso es todo lo que ustedes tienen que analizar en esta pregunta. Entonces, después sustituyéndolo todo, te quedaría 1 a la 0, 2 a la 1, 3 a la 2, 4 a la 3, 5 a la 4. Entonces, este 5 a la 4, ustedes lo resuelven sin calculadora y les da 625. Esa es la respuesta correcta. Si nos devolvemos todavía más a la pregunta que les había puesto del examen, sería, de acuerdo con la siguiente secuencia, 0, 2, 6, 12 y 20, ¿cuál es el número que está en la posición 10? Ustedes tienen que ver cómo va aumentando el número siguiente. Aquí es un 0. Después, 2 es igual a 0 más 2. 6 es igual a 2 más 4. 12 es igual a 6 más 6. 20 es igual a 12 más 8. Ustedes ven que los números que se van sumando aquí fueron 2, 4, 6, 8. Después se van a sumar 10, 12, 14, 16,
y 18 hasta llegar a la posición 10. Y eso es lo que yo les explico en la parte de la derecha, que es verlo de la siguiente forma. 0 más 2 es igual a 2, este 2 que está aquí. 2 más 4 es igual a 6. 6 más 6 es igual a 12. 12 más 8 es igual a 20. Y después, para continuar con los que no tenemos, 20 más 10 es igual a 30. 30 más 12 es 42. 42 más 14 es 56 y 56 más 16 es 72. Después está la posición 9, entonces la posición 10 sería 72 más 18, que es 90. Y esa es la respuesta correcta. Lo único difícil de esta pregunta es identificar la manera en que se va añadiendo el número siguiente. Es lo único que ustedes tienen que pensarlo un poquito y después ir calculando todos estos uno por uno hasta llegar a la posición 10. Es lo único. Yo les di poquito tiempo para que se vayan acostumbrando a la velocidad que se ocupa en el examen de admisión. Pero estas preguntas se hacen como en más o menos 3 minutos, 2 minutos. Entonces, continuando. Los ejemplos, ¿verdad? Son ejemplos que sirven bastante para que ustedes los analicen detenidamente, para ver los patrones que les pueden salir en el examen. Esta pregunta era igual de secuencias, que era ver el valor de P. Yo les dije que cuando son fracciones tienen que ver cómo cambia el numerador, es decir, el número de arriba, y el denominador, que es el número de abajo. Entonces yo les dije aquí que vieran que de 4 a 9 hay 5 números, del 9 a 14 hay 5 números. Entonces aquí se le está sumando 5 al número anterior. 4 más 5, 9, 9 más 5 es 14, 14 más 5 es 19, 19 más 5 es 24, 24 más 5 es 29. Entonces teníamos que ver cuál tenía arriba, el 29, que es la número 4. Entonces, el número de abajo tendría que ser, aquí tenemos un 1, tenemos un 4 y tenemos un 9. Lo que les había dicho es que cuando sale un 4 y un 9, lo más común es que se trate de números cuadrados. Entonces tenemos que ver, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25 y 6 al cuadrado es 36. Entonces ustedes ven esto y saben que aquí abajo va a tener que ir un 36 y buscan cuál tiene el 36 abajo y coincide con el número que habíamos encontrado antes, es decir, el 29. Entonces la respuesta correcta es la opción 4. Y en la 8 lo que tienen que hacer es encontrar los números que van en esta secuencia a partir de las dos secuencias que nos están dando, que sería esta, que es una secuencia de números pares. Entonces este sería 2, 4, 6, 8. Ya tenemos el valor del asterisco, que vale 6. Y esta secuencia es de números impares, que sería 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces, el segundo número es un 3 y el último va a ser un 9. Entonces, este es 3, este vale 6 que lo calculamos aquí, y este último vale 9, que es el que encontramos aquí. Entonces, el triángulo para abajo vale 3, el asterisco vale 6 y el triángulo para arriba vale 9. Es lo único que hay que hacer. Igual lo mismo, ¿verdad? Es identificar el patrón que ordena la secuencia para después empezar a sustituir todos los números. No sé si les queda alguna duda a partir de esto. Si sienten que está claro, que quieren algo más, no sé, cualquier cosa, si sienten que necesitan una sesión extra durante la semana, pues la hacemos, nos reunimos, puede ser, qué sé yo, martes o jueves, como ustedes quieran, para repasar todo lo que hemos visto hasta ahora. No es mucho, pero podríamos hacer una de una hora, media hora, algo así, para despejar dudas y que ya estén al mismo nivel que el resto de la gente. Dino, a mí sí hacen otra clase, a mí me serviría también. Ok, ok. Entonces, no sé qué dice Verónica, si está de acuerdo. Ok, entonces yo en esta semana les estaría mandando un correo. Con eso estaríamos por hoy. Igual, ¿verdad? Que repasen, hagan la tarea del quiz y nos veríamos el miércoles y yo les avisaría cuándo haríamos la sesión para nivelarlos y que todo esté completamente claro. Ok, ok, por allá. Bueno, por allá.
Entonces ya voy a terminar de grabar y ahorita les subo esta grabación para que la tengan disponible en YouTube.